Buena gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un video que me han pedido varias veces que tiene que ver con consejos para calentar la voz. Bien, antes que nada, una aclaración, yo no soy cantante profesional ni nada por el estilo. Si quieren saber más de canto, por favor vayan a clases particulares o a un conservatorio o con alguien que sepa. Pero bueno, estos son consejos como para salir del paso que me han servido a mí cuando he tocado en vivo, antes de grabar y siempre antes de cualquier ensayo o práctica. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos empezar a cantar así de la nada. Llegamos a nuestra casa, agarramos la guitarra y empezamos a cantar. No, primero tendríamos, o lo ideal sería, calentar unos 10-15 minutos nuestra voz, porque las cuerdas vocales son básicamente como una especie de músculo, digamos, necesitan estar en calentamiento para poder trabajar mucho mejor. Obviamente como cualquier tipo de gimnasio o de músculo o de lo que sea, ¿bien? Pero ustedes se preguntarán, Nacho, si vas a enseñarnos a calentar la voz, ¿por qué tenés la guitarra? Tranquilos, eso viene más adelante y nos va a servir, si es lo que contamos. Puede ser un piano, puede ser una guitarra o cualquier instrumento, nos va a servir a lo que sea para colocar la voz. Bien, el primer ejercicio que les quiero enseñar es el más sencillo de todos. Vamos a utilizar la palabra R y lo que tenemos que hacer es que la lengua vibre bien. Sería, por ejemplo, así: ra, re. Tomamos aire antes, hacemos eso con todas las vocales. Bien, eso va a ir generando también movimiento en toda la boca. Bien, ese sería uno de esos ejercicios. Después lo que tenemos que hacer es, con una sonrisa y la boca cerrada, es decir, así, vamos a pronunciar el sonido de una M y vamos a sacar el aire por la nariz. Lo que tienen que notar, básicamente, es que el pecho les vibra. Bien, en realidad va a vibrar todo. Eso es lo importante de este ejercicio. Lo hacemos también durante algunos segundos, lo repetimos varias veces. Sería... Después lo vamos a ir intercalando con otro que utilizamos, el sonido de la letra B. Pero esta vez vamos a dejar salir aire por la boca. Y sería de la siguiente manera. Que si se fijan, produce exactamente el mismo efecto que el anterior, es decir, vibra todos los pulmones, la boca, el cuello, la laringe, la faringe, todo que se necesita para este calentamiento. Estos ejercicios los podemos ir alterando por unos 5 o 10 minutos, los vamos a ir haciendo en el ra, re, así, lo vamos a ir haciendo todo hasta que ya pasaron esos 5 minutos, ya vamos a estar más caliente. Obviamente hay muchos más ejercicios para calentar la voz. Yo utilizo estos. No son los más profesionales, ya lo sé. Pero bueno, a mí me han servido cuando he tenido que tocar en noches de invierno, al aire libre. Me han sido muy útiles. Y bueno, quería compartirlos con ustedes ya que me lo habían pedido. Ahora vamos a la parte de colocar la voz con un instrumento. Vamos a utilizar la escala de Do. Bien. Pero fundamentalmente vamos a utilizar el Do, el Re y el Mi. Traste 3 de la quinta cuerda, cuarta cuerda al aire y segundo traste de la cuarta cuerda, ¿bien? Sería así. Es muy importante tener oído, ¿bien? Escuchar qué nota para tratar de ser lo más similar posible la nota que estamos escuchando con el sonido que estamos reproduciendo. Entonces hacemos Do, Re, Mi, Re, Do. Esto nos va a servir porque muchas veces puede pasar que si agarramos un tema de la nada, tocamos el acorde y entramos nosotros en un tono distinto del que va la guitarra. Entonces esto lo que hace es establecernos en el tono en el que deberíamos estar, ¿bien? Y lo podremos hacer si queremos hasta el final, ¿bien? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Obviamente como vieron, les dejé cómo es la escala de Do en ese sentido, ¿bien? Para que lo vayan practicando. Obviamente pueden inclusive seguir, por ejemplo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Y sigue, pero bueno, ahí ya dependerá de ustedes, de qué tanta afinación tengan, de cuántos tonos puedan alcanzar, cuántas octavas. Bueno, eso va a depender. Como ven, este Do nuevo que tenemos acá, Do, Re, Mi, Fa,
fa, sol, la, si, do. Este do ya es una octava más abajo, ¿bien? Eso es lo que significa la octava. Pero después si seguimos, vamos a complicando mucho más. También podemos subir, hacerlo más grave, ¿bien? Pero eso, en principio, para colocar la voz nos va a alcanzar y nos va a sobrar. Como les digo, no más de 10 minutos, 15 para calentar va a estar bien. Antes de cantar, practicando, incluso dicen que esto es bueno, incluso para una clase, para dar una clase, un profesor, lo que sea, tener ejercicios de calentamiento. Hay muchísimos más, les digo, no se queden con esto nada más, pero me pidieron este tutorial, me pareció que era bastante sencillo y fácil de hacer y no quería dejarlo sin un video este fin de semana.